Día 25, capítulo 13. Una esposa completamente misericordiosa. Beata Elisabetta Canori Mora. Hoy se habla mucho de la misericordia que necesitarían muchas familias heridas y muchos cónyuges, vencidos por problemas y conflictos que ya no son capaces de soportar. No obstante, quizás sería necesario hablar antes de nada de la misericordia que los mismos cónyuges en crisis podrían humildemente ejercitar desde el momento en que la familia comienza a vacilar. A veces, para salvarla, bastaría también solo la misericordia pacientemente ejercitada por uno solo de sus miembros, capaz de esperar y de amar con esperanza. Este fue el caso de Elisabetta Canori Mora, a quien Juan Pablo II, en 1994, Año Internacional de la Familia, quiso beatificar junto a Gianna Beretta Molla, definiéndolas a las dos como mujeres de amor heroico. El matrimonio entre Elisabetta, de noble familia romana, y el joven y rico Cristoforo Mora pareció al principio la realización de una fábula. Él se declaraba deslumbrado por la belleza de ella, tanto que juraba y perjuraba que jamás de los jamases buscaría a otra mujer si ella se dignase aceptarlo, y se inquietaba con la idea de que algo pudiese ofuscarla. Su esposa no debía ni cansarse, ni hacer ningún trabajo que pudiese marchitarla. No admitía ni siquiera que cosiese o bordase, para que no se le endurecieran los dedos, y tenía también unos celos obsesivos hasta el punto de impedirle a su mujer todo contacto con los parientes. Pero he aquí que, a los pocos meses, a los celos obsesivos siguió una frialdad glacial. Se volvió cada vez más distraído, ausente. Empezó a abandonar la casa, a pasar las noches en otro lugar, hasta que estuvo en boca de todos la noticia de que se había unido a una mujer de baja condición, que lo andaba literalmente desangrando. Al joven abogado parecía que el dinero nunca le era suficiente. Se multiplicaban las pérdidas en el juego, hasta que se quedó en la miseria. Para pagar las deudas crecientes de Cristoforo, Elisabetta llegó a deshacerse de todas sus joyas, pero lo recaudado parecía caer en un pozo sin fondo. Así, imposibilitados para mantener el menaje familiar al que estaban acostumbrados, los dos tuvieron que trasladarse a un pequeño apartamento contiguo a la rica morada de sus suegros. Con el total desinterés del marido, Elisabetta debía mantenerse y proveer para los hijos con el trabajo de sus manos, y estaba siempre más sola, y por encima la atenazaban terribles dolores de estómago. Pero comenzó aquí su espléndida aventura mística. De esta aventura se podría dar una lectura fácil, banal incluso, que nos dejaría superficialmente tranquilos. Una mujer traicionada por el marido, imposibilitada incluso para criar a sus hijos, gravemente enferma, privada de todo afecto, sublima sus angustias construyéndose un mundo afectivo espiritual, intenso pero ficticio. Para quien cree, en cambio, hay una explicación más simple y luminosa. Sabemos que el matrimonio cristiano, con todo su conjunto de dones y de gracias, es un sacramento, es decir, un medio, un signo de una realidad más grande y profunda. La realidad en él indicada es la del amor de Jesús, amante y amado, que abraza conjuntamente a los dos cónyuges. Pero si uno de los dos falta la palabra, ¿por qué negar que él pueda decidir mostrar, como el que del telón sale al escenario, la realidad de las sagradas nupcias? Y esto es lo que sucedió a Elisabetta. Había acogido sacramentalmente, o sea,
como signo a su esposo, que luego renegó de ella y la traicionó. Entonces el verdadero esposo, el único, decidió retomar el puesto que le esperaba y decidió hacerlo también sensiblemente, es decir, con alguna manifestación extraordinaria de su presencia. Pero adviértase bien, ciertas experiencias místicas vividas por los santos son ciertamente únicas y extraordinarias, pero, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, Dios las concede solamente a algunos para manifestar así el don gratuito hecho a todos. Así es decir, como gracia ordinaria que es concedida en todos los matrimonios sacramentales. Cada cónyuge cristiano, en efecto, debe, antes o después, parte en el sufrimiento, parte en la alegría, aprender la distancia que hay en amor entre la criatura y el Creador. La vida mística de Elisabetta fue, por tanto, rica de oraciones, de visiones, de irresistibles arrebatos amorosos. Vivía sus jornadas en completa unión con el Señor, desde que por la mañana muy temprano iba a la Santa Misa y recibía cada día la comunión. El resto del tiempo lo dedicaba al cuidado de sus niñas, a las labores domésticas y a la oración. Cristoforo no se dejaba ver casi nunca, volvía con noche cerrada, y Elisabetta estaba siempre allí, despierta, esperándolo. Había decidido no discutir nunca y dirigirle solo palabras buenas y alguna exhortación para que cambiase de vida. En el tiempo libre que le quedaba, se dedicaba a las tradicionales obras de misericordia, con el permiso de su suegra, la única que la comprendía y sostenía. Recogía para los pobres la comida que sobraba en las cocinas, iba a los hospitales a visitar a los enfermos, sin rehuir las tareas más humildes y repugnantes. Para todo el caso, Redi Elisabetta Canori Mora,